Vamos a esperar 2 minutitos más a ver si es que se terminan de conectar sus compañeras y largamos, ¿sí? Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Así vamos a ir largando Hola, con lo que sería la clase del día de hoy, ¿sí? A ver, ¿qué recuerdan que vimos la clase pasada? ¿Sobre qué habíamos estado hablando? A ver, ¿se acuerdan? heridas. Bien, sobre heridas. ¿Qué tipo de heridas? Hola, profe. Estamos aún con heridas por armas blancas, ¿verdad? Sí, ¿Qué tipo vimos de heridas heridas a cortopunzantes. ver qué se acuerdan. Recuerden que siempre hago esta propuesta al principio de la clase, como para ir recordando qué vimos la clase anterior, a ver si es que han repasado algo, a ver si es que se acuerdan de algo, ¿sí? Así vamos refrescando ahí un poquito las ideas, nuestra cabecita. Estábamos con heridas por armas blancas. Habíamos hablado de heridas de colgajo, ¿puede ser? Heridas mutilantes. A ver qué otros tipos de heridas vimos. Basándonos bueno, en que hablamos de heridas mutilantes, de heridas cortantes, lineales, heridas contundentes, pero haciendo hincapié en lo que serían las heridas mutilantes y en este caso heridas por degüello, ¿sí? Creo que también habíamos hablado de ese temita. ¿Ustedes qué piensan? Estos dos tipos de heridas, ¿sí? ¿Son lo mismo o no son lo mismo? ¿O presentan alguna diferencia? ¿O por qué llegaría a cambiar su nombre? A ver, ¿qué piensan? Heridas mutilantes y ¿Todavía estás ¿cuál es la, intentando hablar y no se te escucha o qué habla?
¿Me escuchan? Yo sí. ¿La profe no? No, la profe no me Parece que no. escucha. No, la profe no te escucha. Bueno, en 2 segundos que no los estoy escuchando. A ver ahí. Horrible, me silenció la profe. No. No digan eso. No me puede sacar el aula, me silencian. No, yo tenía el volumen muy bajo en la compu, recién me doy cuenta. Ahora sí, Romy, dale, te escucho. No sé, la pregunta, no la escuché bien. Ah, bien. Mi pregunta era, que basándonos en lo que estuvimos viendo la clase pasada con respecto a las heridas, en este caso, mutilantes, de colgajo y de degüello. ¿Ustedes piensan que esas heridas podrían considerarse exactamente lo mismo? O quizás por ser en diferentes zonas del cuerpo reciben distintos nombres, pero son lo mismo. O tienen diferencias más marcadas. Para mí no es lo mismo, porque la herida mutilante es cuando directamente se separa un miembro del cuerpo. En cambio, la otra, colgajo, es cuando se separa la piel, como que queda ahí, pero colgando, digamos. Para mí no es lo mismo. ¿Y colgajo y degüello? Esa no recuerdo que hayamos hablado la clase pasada. Bien. Hablamos de lineal. Heridas Hablamos de lineales, heridas de lineales. colgajo y mutilantes. Bien. Nos falta entonces la famosa herida de degüello. ¿Saben qué es una herida de degüello? ¿No? No, yo no. Las heridas de degüello o por degüello, si reciben este nombre, basándonos en el lugar en donde se produce lo que sería la herida. Estamos hablando del cuello. ¿Sí? Son heridas lineales, ¿sí? Muy similares a las de colgajo, en donde se provoca una herida, ¿sí? Que digamos que iría de lado a lado en el cuello, ¿sí? En donde muchas veces, obviamente, no se separa lo que sería la cabeza del cuerpo, ¿sí? Porque ahí ya sería decapitación, ¿sí? Entonces, esta herida por degüello siempre producen o provocan muerte, ¿sí? Dado que en el cuello tenemos varias arterias o varias venas, ¿sí? Que son los principales conductores que tenemos de irrigación de sangre. Entonces, al provocar una herida que es muy profunda en esa zona, ¿sí? Obviamente la víctima se desangra hasta morir, ¿sí? Ahí es por eso que yo consultaba el tema de lo que sería degüello, ¿sí? Con una herida de colgajo. Porque así como explicaba recién Cintia, ¿sí? Las heridas de colgajo se produce el corte, ¿sí? Queda separada un poco, ¿sí? Digamos, esa parte del cuerpo donde se produce la herida, pero no llega a separarse por completo, a diferencia de los mutilantes. Es por eso que yo también les consultaba si una herida de degüello podría considerarse lo mismo que una herida de colgajo, ¿sí? Pero acá, ¿qué es lo que pasa? No es básicamente piel, ¿sí? O hablando mal y pronto, sí, cuero, digamos, lo que nos va a colgar, ¿sí? Como sucede muchas veces en una herida de colgajo, ¿sí? Sino que va a ser una de las partes principales para poder vivir, como obviamente es nuestro país, ¿sí? Entonces, de ahí vienen las heridas de degüello. Las heridas de degüello también son heridas lineales, ¿sí? Y presentan una gran característica al momento de lo que sería la investigación, que basándonos en dónde comienza el corte y en dónde termina, ¿sí? Vamos a poder llegar a descifrar, ¿sí? O a relacionar
quién fue la persona que cometió el delito y si esa persona era diestra o era zurda, ¿sí? Que es, digamos, hay un punto más para arriba para poder realizar nuestra investigación e ir creando o ir sellando un poco más las hipótesis, ¿sí? Que hemos planteado dentro de lo que sería ese hecho delictivo, ¿sí? La mayoría de las heridas, sí, muchas veces nos brindan ciertas informaciones en cuanto a quién pudo haber provocado la herida. A ver, si por ejemplo vemos una herida, sí, que es cortante, que es corto, contundente, sí, que hablábamos de que se infligía aparte del corte, sí, en base al peso del arma con el que se realizaba el corte, se hacía otro tipo de lesión, ¿sí? Como son las contundentes, por el peso, llámese un hacha o un hacha de mano o un machete, ¿sí? Ahí podemos tener una observación también de quién pudo haber cometido el delito. Por ejemplo, si estamos en el campo, ¿sí? Obviamente que automáticamente lo vamos a relacionar con la persona que tiene manejo de ese tipo de herramientas, ya sea con un hacha de mano, un machete. ¿Por qué? Porque son personas que están más relacionadas en el labor que se realiza en el campo, ¿sí? Llámese para achar, para desmalezar, ¿sí? Que se usa muchas veces un machete o la famosa guadaña, ¿sí? Entonces ahí nosotros vamos a poder ir teniendo consideraciones de quién pudo haber cometido ese delito, o quién pudo, o de dónde se pudieron también haber extraído ciertos tipos de armas que no son comunes muchas veces en un hogar, por ejemplo, en la ciudad, ¿sí? Una persona en la ciudad es muy raro que tenga una guadaña, que tenga quizás un hacha, porque la mayoría viven en edificios en donde no hay quizás conexiones con árboles o no tienen estufas que presenten quizás esa necesidad de tener un hacha en lo que sería la vivienda. Así que, como les digo, siempre hay que tener, hay que prestar, ¿sí? Demasiada atención en cuanto a cómo se fueron dando los sucesos, ¿sí? De ese hecho que nosotros estamos investigando, ¿sí? Obviamente, si hablamos también de un corte a través de una espada, de un estilete, de un... a ver qué otra cosa. Bueno, todos relacionados a personas que, por ejemplo, realicen actividades ya sea de defensa personal, que hagan karate, que tengan descendencias de la parte asiática, ¿sí? Nosotros quizás de ahí podemos ir deduciendo que pueden presentar este tipo de armas o sepan lo que sería el manejo de ese tipo de armas. Y el estilete es como una espada, ¿sí? Que es muy fina, pero obviamente como toda espada de samurái, digamos de esa forma, presentan filos que son exclusivos para dar muerte a un contrincante o a otra persona, ¿sí? ¿Alguien levantó la mano por ahí? Me pareció. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? No. Bien. Bien, entonces, continuando con lo que serían este tipo de heridas, ¿sí? Vamos a pasar a lo que serían las heridas por armas de fuego. Bien, creo que ya habíamos comenzado a hablar también en la clase pasada de lo que es un arma de fuego. Si yo les pregunté si era una máquina o estoy equivocada yo. Sí, nos pregunta. Bien, bien. No les di para que investigaran nada en cuanto a eso.
No, sobre arma de fuego no. Bien. No, sobre heridas sí nos dio para investigar. Bien, ¿lo hicieron? Sí. Las escucho. Un concepto cada uno. A ver quién quiere comenzar. ¿Empiezo? ¿Sí? Bueno, por el primero, que sería herida por aplastamiento. Bien. Dice, bueno, lesión que se presenta cuando se ejerce una fuerza excesiva o presión sobre el cuerpo. Esta herida incluye sangrado y se origina en un derrumbe de un edificio, en algún galpón, algo que caiga sobre una persona y quede debajo de escombros. Bien. ¿Quién quiere seguir? Yo, A ver, Marín. herida por amputación, Ajá. pérdida de una parte del cuerpo, generalmente un dedo de la mano o del pie, brazo o pierna, que ocurre como resultado de un accidente o lesión. Bien. Yo tengo de las 4, porque era aplastamiento, decapitación, amputación y descuartizamiento. Yo tengo de lesión de aplastamiento, heridas de aplastamiento, lo mismo que dijo Cintia, y tengo que los daños pueden ser varios, sangrado, hematoma, fracturas, laceraciones, dedos rotos, esas son algunas de las complicaciones, ¿no? Por aplastamiento. Después tenemos por decapitación, es la separación de la cabeza del resto del cuerpo. Se relaciona a accidentes de tránsito, a casos suicidas y homicidas. Cuando son casos homicidas son heridas cortantes y contundentes. Y ahí, bueno, se especifica por qué son así. Y esas heridas se realizan comúnmente en 2 tiempos. La primera es la separación de lo que es piel, músculos, tendones. Y la segunda, se usa otro mecanismo para poder separar el hueso del resto del cuerpo. Después tengo heridas por amputación, que es la pérdida de una parte del cuerpo, dedo, mano, etcétera, y se divide en 2 partes, extremidades superiores e inferiores. Bien. Es todo lo que tengo. Bien, perfecto. Bueno, ahí más o menos han ido entendiendo algunos conceptos, ¿sí? Dentro de específicamente ese tipo de heridas, ¿sí? No es normal encontrarlas en un hecho delictivo, ¿sí? Pero sí es más normal encontrarlas en casos, por ejemplo, de secuestro, ¿sí? O de amenazas, ¿sí? En donde, por ejemplo, en un secuestro, cuando se pide lo que sería una prueba de vida, los secuestradores son tan malos que a veces terminan amputando ciertos dedos para enviarlos a los familiares para ver de que la persona esté con vida o se los quitan ya a la persona estando muerta, así como para ir generando esa duda de que si realmente está o no con vida, ¿sí? Dentro de lo que es una decapitación, este tipo de acciones suelen suceder en un accidente, ¿sí? Como hacía mención su compañera, y tampoco no es muy común verlo en un hecho delictivo, ¿sí? Pero sí quizás en personas que están relacionadas dentro de lo que es algún cártel, sí, o relacionadas con la parte de mafiosos, sí, así como vemos en lo que serían las películas. Bueno, los de aplastamiento quizás es un poco más factible, sí, quizás verlos en algún derrumbe, en algún atentado, ¿sí? En donde surgen casos que queda quizás gente aplastada, sí, aún con vida, que entran en juego los rescatistas, médicos para encontrar y todo lo que serían esas situaciones, ¿sí?
Dentro de lo que es la decapitación, ¿sí? Hay otro tipo de heridas que van de la mano muchas veces, que es para ocultar partes o ocultar cuerpos y fingir que están perdidos, ¿sí? Cuando en realidad no lo están, como es el tema de los descuartizamientos, ¿sí? Obviamente, ¿a qué hacemos referencia dentro de lo que es un descuartizamiento? Es a la separación de miembros de un cuerpo, ¿sí? Se puede comenzar por brazos, o sea, extremidades superiores, extremidades inferiores, bueno, decapitación, en donde se las puede enterrar en distintos lados, ¿sí? Conservarlas, hay personas que las conservan, ¿sí? Y bueno, y en base a eso también actúa lo que sería la parte legal. ¿Por qué les digo eso? Eh, Acá en La Rioja, sí hay un caso que es resonante dentro de lo que es la provincia, que habla de un asesinato, ¿sí? Es el caso de Luigi, en donde bueno, un sobrino que trabajaba con esta persona, ¿sí? Teóricamente se dice que era prestamista o algo de eso. Vieron que normalmente el accionar de los prestamistas no es como correcto, digamos, ¿sí? O sea, hacen amenazas a sus clientes y todas esas situaciones. Bueno, esta persona, sí, bueno, trabajaba con la víctima, tiene un ataque de ira, aparentemente lo golpea, ¿sí? Le da un golpe a la altura de la nuca. Con ese golpe, o sea, es el único golpe que bastó para matar a la víctima. El victimario sí entra en un shock nervioso, arrastra el cuerpo hacia un baño, ¿sí? En un baño tenían una tina, una bañera, ¿sí? Introduce el cuerpo ahí y comienza a descuartizar. Una vez que separa los miembros, ¿sí? Los coloca en una bolsa, va y las tira en distintas partes de la ciudad. Ahí obviamente la condena que se le aplica al victimario sí es una cadena perpetua, una doble cadena perpetua. Pero ¿qué es lo que pasa? El abogado defensor, ¿qué es lo que intenta defender en realidad? De que sí le provocó la muerte, pero no, pero la víctima, digamos, ya no estaba con vida cuando se produce el segundo delito, que es descuartizamiento, ¿sí? Entonces ahí es como que se intentan reducir años a esa condena, ¿sí? Es un poco más o menos el resumen que yo les acabo de decir, pero ¿a qué es a lo que voy? ¿Sí? Que muchas veces se intenta ocultar qué es lo que sucedió, ¿sí? Realizando estas acciones con los cuerpos, en este caso de las víctimas, ¿sí? Dentro de lo que es el descuartizamiento, si vamos a un concepto, sí vamos a hablar que obviamente es una lesión múltiple, en la que nosotros podemos ver o se puede apreciar lo que sería la división del cuerpo en segmentos, ¿sí? Esos segmentos van a estar relacionados, sí, con esos lugares fáciles quizás de poder separarlos del cuerpo, como son extremidades inferiores, sí, y lo que sería la cabeza. Bien. En cuanto a el agente principal o quiénes son, o cuáles serían las armas más utilizadas dentro de este tipo de lesiones, ¿qué piensan ustedes? Las armas blancas, ¿cómo serán? ¿De doble filo, de un filo, punzantes? A ver, ¿con qué tipo
de elementos, ¿sí? En este caso, nosotros podríamos realizar, no sé, pónganse en el papel del victimario, ¿sí? ¿Qué tipo de armas serían las que ayudarían a que se pueda lograr este tipo de lesión? ¿Cómo debería de ser esa arma? ¿Cuáles serían las características que tendría que presentar? Calculo que es a ver, con cualquiera, calculo yo, ¿no? Que con cualquier cosa que tenga filo, ¿sí? Uno puede hacer una amputación. Sí. Pero básicamente, ¿cómo funcionaría el arma? Porque yo no voy a ir con una tijera a querer realizar un descuartizamiento. Con Acá, un machete. aquí es lo que voy yo. Que el arma, ¿sí? Con el que se va a utilizar o con la que se va a provocar este tipo de lesiones, ¿sí? Es un agente contundente que va a actuar por presión y a la vez va a actuar por lo que sería tracción, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros, aparte de la fuerza que nosotros vamos a sacar o poner, ¿sí? Para poder realizar este tipo de lesiones, ¿sí? El elemento con el que se lo use, o el elemento que se use en realidad, debe de presentar ciertas características para que nos ayude a nosotros a poder realizar ese tipo de lesiones. A ver, Nadina, te escucho. ¿Con machete o hacha? ¿Puede ser? Puede ser. ¿Qué más? Con una sierra, Con una sierra. manual o a motor. Es que el corte depende de la presión que uno, la fuerza que uno usa. Y depende de la Bien, extremidad que se va. pues se va a sacar. No es lo mismo un dedo que un hombro o el codo, debajo del codo. Con el dedo están las tijeras de podar que cortan los dedos. Sí. Y usan fuerza para poder llegar al hueso, para poder desprender el hueso y depende, un dedo calculo que es fácil, la muñeca ya no, a la altura del codo, el hombro, ya no. Exactamente. Ya lo hice, ya lo hice. Sí, ya veo, ya veo. Es que en mi trabajo he visto muchas de esas cosas, he visto Sí, bueno, apuntamientos, he visto incendios, las entonces personas que como que... están relacionadas dentro del ámbito de salud muchas veces se ven ese tipo de Sí. cosas, obviamente no para quitarle la vida a alguien, sino para lograr Pero, salvar. a ver, uno aprende por si algún día quieren desaparecer algún cuerpo. Son métodos. Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, dentro de este tipo de heridas, ¿sí? No quería llegar a tanta información, Romina, después cómo te defendemos. Dentro de este tipo de lesiones, ¿sí? Está caracterizada, bueno, una por la forma en la que nosotros queremos ocultar evidencia y queremos ocultar a esa persona que se ha convertido en víctima. Y uno de los hechos uno de los delitos, ¿sí? Que más, que quizás tenga un poco más de relación con este tipo de lesiones, ¿sí? Son los crímenes pasionales, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la cabeza de esa persona que está obsesionada con su víctima, siempre cae el título de sos mío o no sos de nadie, ¿sí? Entonces, por eso que actúan y ven que es la única forma muchas veces de retener a esa persona y de quedarse con esa persona o de quedarse con hasta con alguna parte, ¿sí? Del cuerpo de esa persona. Se han estudiado, se han visto casos de delitos, ¿sí?
Algunos datan de hace muchísimos años atrás, en donde fallecía quizás la pareja del victimario por cuestiones de muertes naturales, ¿sí? Y la persona no daba a conocer esa muerte, lo daba como perdido, ¿y qué es lo que hacía? Lo sometía al cuerpo a este tipo de lesiones y lo guardaba en su refrigerador, en su freezer, ¿sí? Y todos los días iba y lo saludaba como si aún todavía lo tendría con ella. O también, por lo mismo que les acabo de decir, de que no querían que esa persona se haga su vida, entonces la forma que ellos sentían de que esa persona podía seguir o podía seguir bajo la propiedad de ellos, sí era aplicando este tipo de lesiones. ¿Sí? Bueno, ahí más o menos entonces nos fuimos entendiendo en cuanto a este tipo de lesiones y cuándo están relacionadas o a qué tipos de casos sí nosotros vamos a apuntar. La mayoría de las veces, repito, si nos damos con este tipo de casos, una de las hipótesis que podemos generar sí es partiendo desde un crimen pasional. El por qué quizás el victimario cometió ese delito, qué es lo que pretendía, descuartizando el cuerpo, entre otras hipótesis que obviamente nos van a ir surgiendo en lo que sería la investigación. Bien, ahí cerraríamos entonces lo que sería el tema de las lesiones por armas blancas y comenzaríamos con las lesiones por armas de fuego. Yo en la clase pasada les consulté de qué pensaban ustedes o cómo podíamos describir a lo que sería un arma de fuego, en donde hablábamos de que eran máquinas, ¿sí? Las cuales propulsaban lo que sería un proyectil a través de la fuerza de gases en expansión. Cuando hablábamos de estos gases, hablábamos de básicamente la alcohol. Dentro de las lesiones por armas de fuego, sí, son un poco más variables que las lesiones por armas blancas. ¿Sí? Nosotros dentro de las lesiones por armas blancas habíamos visto que presentaban un orificio de entrada y un trayecto, sin contener orificio de salida. Con las armas de fuego sí se va a agregar esta última característica, como lo es el orificio de salida. Aunque muchas veces el orificio de salida, ¿sí? No se va a dar, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con las heridas por armas de fuego? Las heridas por armas de fuego van a ir presentando ciertos comportamientos, ¿sí? O ciertas acciones o ciertos elementos que van a integrar un disparo, que nosotros los vamos a poder notar y nos va a ayudar también a determinar un poco la distancia desde dónde se ejecutó ese disparo, ¿sí? Un disparo a una distancia de entre 5 y 15 centímetros, ¿sí? No va a presentar los mismos elementos de disparo, ¿sí? que un disparo a más de 60 centímetros, a más de 100 centímetros. ¿Sí? ¿Por qué? Nosotros primero tenemos que entender que una vez que sale el proyectil disparado del arma de fuego, ¿sí? Va a salir con velocidad, pero eso va a depender de la distancia en donde se encuentra el blanco. ¿Sí? En la antigüedad, ¿qué es lo que pasaba con las armas de fuego? ¿Sí? Las armas de fuego nosotros vamos a ver o vamos a notar, ¿sí? Que presentan lo que sería un cañón. Por ese cañón es por donde pasa lo que sería el proyectil. Hay cañones, ¿sí? Que en su interior presentan ánimas lisas o ánimas calladas. ¿Qué significa? Esas ánimas, ¿sí? Son como frías, las cuales le van a dar vuelo a ese proyectil. Un cañón que no presente estas ánimas, ¿sí? Estas frías, ¿sí? Lo que va a hacer es que el proyectil salga, ¿sí? Recorta cierta distancia y comience a caer más rápido que un proyectil que salga desde un cañón que presente estrías, ¿sí?
o que presente ánimas rayadas, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Esas ánimas, ¿sí? Que son como pequeñas líneas que van en la vuelta del cañón, ¿sí? Por adentro, le dan lo que sería el efecto, ¿sí? El efecto que va a tener el proyectil es que va a comenzar a dar vueltas por sí mismo, y eso es lo que dentro de lo que es el trayecto, una vez que sale de la boca del cañón, ¿sí? Va a contener un poco más lo que sería el vuelo, ¿sí? Para que se entienda mejor la funcionalidad del proyectil una vez que es despedido desde la boca del cañón, es lo mismo que un trompo, ¿sí? El trompo, cuanta más presión y cuanta más fuerza nosotros le pongamos para que gire sobre sí mismo, ¿sí? Se va a mantener, que a la velocidad a la que va, nosotros vamos a pensar como que está, como que tiene demasiado equilibrio, ¿sí? Lo mismo va a pasar con el proyectil cuando abandona lo que sería el cañón, ¿sí? Si presenta este tipo de estrías o estas ánimas rayadas, ¿sí? Es lo que le va a dar más estabilidad y le va a dar un poco más de carrera, ¿sí? En el vuelo para llegar a lo que sería el blanco. Obviamente, si yo desde la distancia a la que estoy ahora quiero disparar, ¿sí? Tengo una distancia de prácticamente 40 centímetros, ¿verdad? ¿Sí? 30, 40 centímetros desde la compu, ¿sí? Va a tener una velocidad que quizás pueda llegar al blanco, ¿sí? Al que yo estoy apuntando. Si yo me voy más atrás, ¿sí? Unos 30 centímetros, unos 60 centímetros más atrás, el proyectil, ¿qué es lo que va a hacer? Va a empezar a perder, ¿sí? Hasta llegar, y no específicamente al blanco al que yo pretendo, ¿sí? En cuanto a las lesiones, volviendo al tema de lesiones, que es lo que estamos comenzando a ver, por armas de fuego, ¿sí? Estas lesiones son un poco más complejas, ¿sí? Pueden hasta, es uno de los elementos, ¿sí? O es una de las armas que más muertes provoca, y a diferencia de quizás un arma blanca, en donde muchas veces esas lesiones son más fáciles de contener o de evitar que la persona muera, ¿sí? ¿A qué se debe? ¿Qué piensan ustedes? ¿A qué se debe que esas lesiones por armas de fuego sean más complejas? A ver qué piensan. ¿Por qué las lesiones por armas de fuego son más complejas? Deja este teléfono ahí. Por la capacidad que tiene el arma que se usa. ¿Qué más? Y depende también el arma que se use para matar a la persona o para... Exactamente. Las lesiones por armas de fuego son más complejas, ¿sí? Porque van a variar dentro del tipo de arma, el tipo de munición, el tipo de calibre, ¿sí? Y obviamente la distancia en la que se va a ejecutar lo que sería el disparo. Cuando hablamos de calibres, hablamos básicamente de la medida del proyectil con el cual se va a impactar o el que va a salir despedido de lo que sería el arma de fuego, ¿sí? Pero yo la clase pasada les había dicho que las armas de fuego, ¿sí? Tenían una similitud dentro de lo que serían las lesiones por armas blancas, que son que las lesiones por armas de fuego y también nos van a presentar heridas punzantes
¿Y cuál era la otra similitud que tenía? Punzante, perforante y qué más. ¿Cómo va a impactar el proyectil? A través de un golpe. ¿Sí? ¿Cómo sería eso? ¿Qué tipo de lección sería? Con contundente, ¿sí? Ahí es en donde las heridas por armas de fuego y las heridas por armas blancas, ¿sí? Tienen un pequeño parecido que tiene que ver con los mecanismos de producción, que son punzantes, perforantes y contundentes, ¿sí? En cuanto a lo que sería el orificio de entrada, ¿sí? Cuando hablamos de orificio de entrada, básicamente estamos hablando, ¿sí?, del lugar en donde va a perforar su proyectil para poder ingresar a lo que sería el cuerpo. La forma, ¿sí?, que nosotros podemos ver o de la cual vamos a deducir que estamos frente a una herida por arma de fuego, ¿sí?, va a tener que ver con que ese orificio de entrada, ¿sí?, por lo general es circular, pero siempre dependiendo de la forma en la que ingresa al cuerpo, ¿sí? Si el proyectil ingresa de esta forma, ¿sí?, vamos a ver que ese orificio de entrada va a ser circular. Ahora, si el proyectil ingresa de esta forma o de esta forma, ¿sí?, no va a ser totalmente, no va a ser un círculo perfecto, ¿sí?, sino que se va a asemejar más a una forma ovalada, ¿sí? Entonces, desde ahí nos va a empezar a dar ya a nosotros características y métodos en los que vamos a abordar esa investigación, porque ya nos va a ir adelantando, ¿sí?, desde dónde se pudo haber disparado, de dónde pudo haber provenido lo que sería ese proyectil, ¿sí? Ahí está. Una de las diferencias entonces va a ser la forma de ese orificio de entrada, ¿sí? El orificio de entrada, a diferencia del orificio de salida, sí es un poco más pequeño que obviamente el orificio de salida, ya que entra con más fuerza, entra con más... la forma, sí, básicamente en la que va a perforar esa parte del cuerpo por donde ingrese, sí, va a tener más fuerza que como que lo que sería el orificio de salida. Si ustedes vean que si este proyectil va con demasiada fuerza, ¿sí?, esa perforación, digamos, va a ser casi perfecta, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa en el trayecto? ¿Sí? Ese proyectil va a cambiar su dirección dependiendo de los roces, ¿sí?, o de los impactos que vaya teniendo en el interior del cuerpo. Puede, puede chocar, ¿sí?, con un hueso, que puede ser un hueso fino, un hueso grueso, y eso va a ir cambiando muchas veces el trayecto de ese proyectil hasta que busque salir. ¿Qué es lo que pasa con los proyectiles? ¿Sí? Muchas veces se dice que el proyectil queda alojado en el cuerpo, ¿sí? Pero el cuerpo, nuestro organismo, ¿sí?, siempre tiende a eliminar, ¿sí?, todo aquello que no pertenezca a ese cuerpo. Así que un proyectil, por más que pase 1 año, 2 años, 15 años, en algún momento va a salir, ¿sí? Obviamente hablando de una persona que aún se encuentre con vida. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces esos proyectiles, ¿sí?, son tan pequeños que, por ejemplo, en casos de suicidios, ¿sí?, por armas de fuego, con los famosos disparos a la altura de la 100,
Se utilizan calibres pequeños en donde, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces ese proyectil ingresa con fuerza, en este caso, a nuestro cerebro, y los huesos de nuestra cabeza son huesos demasiado duros, ¿sí? Demasiado jugosos. ¿Qué es lo que provoca eso? Que el proyectil quizás vaya impactando de un lado a otro, y en ese va y ven, sí, que va a tener de buscar salir, sí, va a ir deteriorando, en este caso, todo nuestro cerebro, que si llega a salir, sí, puede hacerlo por los orificios nasales, sí, o por nuestros oídos, sí. Pero ¿qué es lo que pasa? En ese transcurso o en esa lucha de ese proyectil por salir del cuerpo, sí, provoca la muerte de la persona que recibe lo que sería el disparo, ¿sí? Entonces, ahí ustedes van viendo, van escuchando en realidad, cómo puede ir variando, ¿sí? Las heridas y el resultado de esas heridas en un cuerpo, ¿sí? Ahora bien, dentro de lo que son el orificio de entrada, ¿sí? A través de una herida por arma de fuego, vamos a notar, ¿sí? Distintas características que nos va a ir dando. Dentro de ese orificio de entrada, ¿sí? Ouch. Ese sería el orificio de entrada, ¿sí? Alrededor de ese orificio de entrada, nosotros vamos a ir viendo una serie de elementos que son los que van a integrar ese disparo dentro de lo que es el orificio de entrada, ¿sí? Este disparo, si se presenta a una distancia de entre 10 y 25 centímetros, ven que tengo acá. Ya les digo que lo que sería el orificio de entrada, a ver si me alejo más. Y tiene como ciertos círculos, ¿sí? Y en el último círculo, en el medio, tiene como puntitos, y en lo que son, entonces, Se corta, pero que no se escucha. ¿me escuchan ahí? Aquí estoy en internet. Ahora sí, pero lo que estaba explicando antes no lo pudimos escuchar, me parece. ¿Qué les decía? Que dentro de lo que sería esta imagen que yo les estoy mostrando ahí, ¿sí? Tiene cierta cantidad de círculos. En el último círculo nosotros podemos ver cierta cantidad de puntitos negros, y en esta otra parte, ¿sí? También se encuentran puntitos negros, ¿sí? Ahora, ¿qué es eso? ¿O qué son esos círculos que están a la vuelta de lo que sería el orificio de entrada? ¿Sí? Van a tener que ver estos círculos, ¿sí? Son los elementos que integran un disparo. Cuando impacta, obviamente, en el cuerpo. Van a tener que ver, ¿sí? Como les decía, con la distancia. Este dibujo que yo les estoy presentando acá, ¿sí? Se puede dar de una distancia de entre 10 a 25 o 30 centímetros. Nosotros podemos ver todos estos componentes, ¿sí? En un disparo. ¿Qué vamos a tener? Lo que se denomina anillo de Fish, signo de Hoffman, tatuaje, signo de Benassi y anillo de enfriamiento, ¿sí? Eso es. Bien. Partiendo de afuera, ¿sí? Hacia adentro, esos tatuajes, ¿sí? Son esos puntitos negros que yo les estoy mostrando.
Esos puntitos negros, básicamente, es pólvora, ¿sí? Que no se ha quemado, ¿sí? O sea, que no ha sufrido ese proceso de desflagración, ¿sí? Entonces, quedan incrustados en la piel, ¿sí? Lo cual nos da este signo conocido como tatuaje, ¿sí? Después, lo que sigue, a lo que sería, repito, de adentro hacia afuera, ¿sí? Va a ser lo que sería el signo de Benassi, ¿sí? O conocido también como ahumamiento, ¿sí? ¿Qué tiene que ver? Ustedes vieron que ninguna se recibió en algún momento clases de tiro o estuvo en una balacera o algo por el estilo. Bien, Romina. Estamos heavy, Romy, Notan, ¿sí? Que cuando se dispara un arma, ¿sí? Se nota como una pequeña chispa y un poco de humo que sale de la boca del cañón. Si no lo han visto en vivo y en directo, en las películas. ¿Me están escuchando, chicos? Sí. Sí. Ah, bien. Bien, bien, porque las veía todas en pausa, por eso pensé que me había quedado de nuevo sin internet. Bueno, entonces ven que sale como una pequeña chispa y sale humo, ¿sí? Este ahumamiento, ¿sí? En la zona de la piel en donde se da el impacto, ¿sí? También queda marcado, ¿sí? Que es conocido, como les estaba mencionando recién, como este signo de Benassi o obviamente ese signo de ahumamiento, ¿sí? Que se ocasiona muchas veces en la superficie de un hueso, más que nada, nosotros lo podemos notar, que va a ser a causa de lo que sería el disparo. No te ven, bajaron. ¿Bajaron? Bien, después tenemos lo que sería el signo de Hoffman o boca de mina. Este tipo de signo, ¿sí? Se produce cuando el proyectil va a hacer contacto con lo que serían zonas óseas, como el cráneo. ¿Y qué es lo que va a hacer? El orificio de entrada va a cambiar. Ese orificio de entrada va a quedar como un poco estrellado, ¿sí? Estrellado, ¿sí? O vertido, ¿sí? O sea que se abre lo que sería la piel, ¿bien? En forma de flor, para que se me entienda. Después tenemos lo que sería el anillo de Fish, ¿sí? Ese anillo de Fish, ¿qué es lo que hace? Se coloca alrededor del orificio de entrada, ¿sí? Se lo conoce también como anillo de enjugamiento, y presenta también como un chamuscamiento, ¿sí? Esto tiene que ver más que nada con la distancia en la que se ejecuta el disparo, ya que obviamente esos gases de expansión, esos humitos, esa pequeña chispa que se ve cuando se dispara un proyectil, ¿qué es lo que hace? Va a quemar la zona por donde va a ingresar lo que sería ese proyectil, ¿sí? Este anillo de Fish, ¿sí? Se conjuga con lo que sería lo que le sigue alrededor, ¿sí? Que tiene que ver con lo que sería el anillo de contusión y el anillo de enjugamiento, ¿sí? Son, oh, ahí está. Son esos dos circulitos, ¿sí? Que tenemos acá, que son los que están más cerca de lo que sería el orificio central, ¿sí? A mayor distancia, menos de estos signos nosotros vamos a poder notar, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Se entendió? ¿Sí?
¿Sí? Bien. Para la próxima clase, ¿sí? Van a investigar ustedes un poquito más sobre estos elementos que integran el listado. ¿Sí? Lo vamos a hacer de esa forma para que ustedes también puedan ahí, para que les llame un poco más la atención. De todas formas, yo les voy a subir al campus Power, en donde aparece todos estos dibujitos que yo les acabo de hacer. Lo van a ver ahí en el Power y van a estar también lo que serían esos elementos que integran. Exactamente. Que integran lo que sería el listado. Bueno, en el apunte lo tienen, ¿sí? Tienen hasta balística, creo, si no me equivoco. En donde más o menos ahí también me pueden ir siguiendo, si lo tienen al apunte con ustedes, en cada una de las clases, para que sea un poco más dinámico. Nadina, decime. Profe, ¿me podría pasar los PDF? Pasa que tengo un problema en el campus, no puedo entrar y todavía no me lo arreglan. Bien, sí. Vos me habías mandado un mensaje, ¿no? Sí. Sí. Bien. Ya, ya te los voy a enviar entonces, ¿sí? Gracias. En el transcurso de la noche seguro que los envío. Bueno, gracias. No, por nada. Perfecto, entonces. Les libero y nos vemos el próximo miércoles, ¿sí? Bueno. Listo. Nos vemos, chicas, que tengan una excelente jornada. Chao, profe. Chao. Chao.